Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. Y nos quedamos en el versículo 23 del capítulo 2 de Daniel. Y nada más haciendo un recordatorio. Daniel estaba en un serio problema. ¿Recuerdan? La vida de Daniel y sus amigos peligraba, pero quiero recordarte cómo reaccionó ante una circunstancia tan adversa Daniel. Bueno, esto lo meditamos en nuestro estudio pasado. Primero vimos que utilizó sabiduría y prudencia para dirigirse a otros, y esto con un propósito, el conocer los hechos. Fue con la persona indicada, no anduvo sacando conclusiones adelantadas. Una vez que va con la persona indicada, que era Arioc, el capitán de la guardia del rey, quien había recibido instrucciones de matar a todos los sabios, le pide tiempo para buscar una solución y no actuó precipitadamente. Lo que hizo fue que buscó compañeros de oración dependiendo de Dios. ¿Qué sucedió después de esto? Bueno, vamos ahora sí a nuestro estudio. Vamos al versículo 24, Daniel capítulo 2, versículo 24. Dice la escritura: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces dice la escritura que Daniel recibió la revelación del sueño y su interpretación, y después de haber orado, y eso también lo vimos el miércoles pasado, después de haber orado dándole toda la honra y la gloria a Dios, dice que buscó rápidamente a Arioc, capitán de la guardia del rey, para decirle que no matara a los sabios de Babilonia y que lo llevara ante la presencia del rey, porque iba a mostrarle la interpretación del sueño. Ahora, Arioc, el capitán de la guardia del rey, estaba consciente de que el rey estaba turbado y por esto no se demoró en llevar a Daniel ante el rey, como lo dice el versículo 25. Vean lo que dice. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Algunas cosas podemos ver en este versículo, no sé si leíste con cuidado. Y lo primero es que, ¿qué hace Arioc? Arioc lleva, dice la escritura, prontamente a Daniel ante el rey. ¿Por qué? Porque el edicto había sido pronunciado. Ahora, lo otro que podemos ver es que, ¿qué hizo Arioc? Fíjense lo que dice el versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Qué estamos leyendo? Pues posiblemente Arioc estaba buscando recibir alguna recompensa o quizás un buen ascenso, pero esta no es la verdad. ¿Quién fue el que buscó al capitán, a Arioc? Fue Daniel. Entonces, así actúa el mundo, ¿verdad? Así actúa el mundo, ¿no? Versículo 26, seguimos adelante. Dice así: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? En ese versículo podemos ver, no nos expresa las emociones, pero podemos entender por la manera escrita que el rey todavía estaba conmovido por no conocer lo que significaba el sueño que había tenido. Y posiblemente las palabras que usa reconocía que había pedido algo muy difícil. Algo difícil. Recuerden que los sabios
le dijeron al rey, oigan, no ha habido nadie. Dice, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar. Dice, nadie jamás ha pedido esto. Le dijeron los sabios a Nabucodonosor. Pero vemos que aquí Nabucodonosor le dice a Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Vamos a ver versículos 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. Podemos entender, en otras palabras, que lo que expresa Daniel delante del rey es que lo que había pedido era imposible para cualquier hombre. Es como si le dijera, oye, rey, perdona a los sabios. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Pero no importa, Daniel decía, no importa cuánta sabiduría, cuánta experiencia, cuántos años lleven en su función, no hay quien pueda revelar esto al rey. Pero sin embargo dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ahora pensemos en esto. En Babilonia adoraban muchos ídolos, incluso el nombre de Nabucodonosor estaba compuesto con el nombre de uno de los principales ídolos de Babilonia, Nabu. Ahora, yo me preguntaba, ¿acaso los ídolos de Babilonia habían fallado? Sí, un ídolo no es nada. Pero aquí es donde un verdadero creyente hace el contraste entre los falsos ídolos o dioses que no ven, no sienten, no hablan, no caminan, no responden, porque no tienen oído para escuchar ni tienen boca para hablar. Y es donde hace ese contraste con el Dios verdadero. ¿Qué es lo que hace Daniel? Vean el versículo 28. Primeramente pone en la posición, él se pone en la posición igual que la de los sabios. Dice, no hay quien te pueda dar esa interpretación. No lo hay. No hay hombre que pueda revelar ese misterio. Y le da la honra a quien merece la honra. Vean el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Daniel le da la honra y la gloria al Dios verdadero. Y de manera clara contrasta la creencia babilonia de muchos dioses. ¿Qué fue lo que le dijeron los sabios cuando son convocados delante de Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que le dijeron a Nabucodonosor? Le dijeron que esto era algo que solamente los dioses cuya morada no es con la carne eran los únicos que podían interpretar ese sueño. Los dioses. Pero la pregunta es, ¿hay dioses? No, hay un solo Dios verdadero. Y esto es lo que Daniel precisamente le está diciendo al rey. Ahora, la creencia, como les decía, de Babilonia era de muchos dioses. Y Daniel la contrasta con la de un solo Dios verdadero en los cielos que revela los misterios y tiene control de todo lo que sucede y no muchos dioses como pensaban los babilonias. Ahora, piensen en esto. Eso no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Hay un solo Dios verdadero en los cielos. Hay un solo Dios verdadero en los cielos, creador de todas las cosas, quien da la vida, la quita, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esto no ha cambiado. Y quiero recordarte esos pasajes que ya debes de saberte. Mira, primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así, el cual quiere, está hablando de Dios, del Dios verdadero, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad. Aquí Daniel le estaba dando el conocimiento de la verdad al rey. Estaba revelando que hay un solo Dios en los cielos, hay un solo Dios verdadero en los cielos. Y dice, porque hay un solo Dios, es lo mismo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Este es quién? Jesucristo, hombre. Pero mira también lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos capítulo 4, ¿quieres ver versículo 11 y 12? Y aquí está el apóstol Pedro y Juan ante el concilio y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Recuerden bien estas palabras, este Jesús es la piedra, porque luego en la imagen que veremos que tiene Nabucodonosor, veremos que ahí también se menciona esto. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y escucha esto, pensando en Babilonia, aunque el paganismo, que no es más que la vieja religión babilónica, que viene desde Babel, cuyo fundador fue Nimrod, bajo el control de Satanás, porque él está detrás de los gobernantes de este mundo que actúan y dictan leyes en contra de la palabra de Dios. Aunque el paganismo use mediadores con nombres bíblicos, porque lo que hicieron fue cambiarles el nombre de todos esos ídolos con nombres bíblicos, es un engaño para mantener en la mentira al hombre, en contra de lo que dice su palabra, porque desde el principio Satanás se ha opuesto a la palabra de Dios y no quiere que el hombre conozca la verdad. Y todavía resuena esas palabras de Génesis, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, no le creáis. Así que Daniel le hace ver al rey que solo hay un Dios verdadero en los cielos y que éste revela los misterios y que también, escuchen esto, le ha escogido a él, a Nabucodonosor, para revelarle lo que sucedería en los postreros días. Y esas palabras de Daniel, postreros días, un judío las entendía muy bien, porque estas palabras abarcaban desde el anuncio de la profecía y todo el tiempo que transcurría hasta el cumplimiento del establecimiento del reino del Mesías sobre la tierra. Ahora recordemos algo, esto lo veíamos en estudios pasados, había comenzado el tiempo de los gentiles con Nabucodonosor y seguimos en el tiempo de los gentiles hasta que Israel vuelva al escenario y se cumpla el establecimiento del milenio donde reinará Jesucristo. Vean lo que dice Romanos 11, 25 y 28. Romanos 11, del 25 al 28, dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Recuerda esas palabras. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Te decía que recordara estas palabras, las recordaras hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mira lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 24. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 24. Y el contexto del que está hablando el Señor Jesús son de las señales que habrían antes del fin y de su venida. Y dice
el versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué está diciendo esto? ¿En qué tiempo estamos, hermanos? ¿Estamos en el tiempo de qué? Y Jerusalén actualmente está ¿cómo? Está hollada, en cierta manera. Todavía está hollada por los gentiles. ¿Quién tiene posesión del templo? Los árabes, ¿verdad? Ciertamente ellos también son pueblo de Dios, pero Israel no está todavía en el escenario. ¿Y esto va a suceder hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Pero espérame, esto ya se está cumpliendo, porque Israel, esto lo he dicho muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, desde el 14 de mayo Israel ¿está qué? ¿Haciendo qué? Ya es constituida como nación reconocida por la ONU y sin embargo están regresando los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se están cumpliendo los tiempos, el final de los tiempos ¿de quién? De los gentiles, para que Israel vuelva otra vez al escenario mundial. Y esto lo vimos también ahí, se los compartí, ¿no?, en el grupo de chalomeros. Ahora, de manera que Dios estaba escogiendo para revelarle lo que sucedería en los posteriores tiempos, estaba escogiendo ¿a quién? A un rey gentil, para darle a conocer lo que sucedería con la historia humana en los siguientes siglos. ¿Y esto por qué? Pues por el fracaso espiritual de los descendientes de la casa de David. Dios había tomado su cetro y lo había puesto en manos de los gentiles y ninguno de ellos, de los judíos, volvería a sentarse en el trono de David hasta que el mismo Señor Jesucristo, se siente en el trono y reine en su segunda venida. Y esto me llamó mucho la atención porque la iglesia tiene una tarea que hacer, así como lo tenía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel falló en esa tarea. Todos los pueblos, y no ha cambiado, todos los pueblos tenían que saber que había un solo Dios verdadero, en contraste con todos los ídolos que adoraban las naciones que estaban alrededor de Israel. ¿Pero qué hicieron? Más bien ellos, en lugar de influir y convertir a las naciones, más bien ellos se convirtieron a las naciones y adoraron ídolos. Y entonces Dios le pasó ahora sí la responsabilidad a otro. ¿Y quién es ese otro? La iglesia. Tú y yo. Y si tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sabes quién lo va a hacer? Otro. Otro lo va a hacer. Otro lo va a hacer. Aquí vemos. Esto nos enseña este pasaje. Vean lo que dice, regresando a Daniel. Y eso lo reconoce Daniel. Daniel estaba listo para decirle al rey lo que soñó y la interpretación. Y esto lo confirman los siguientes versículos. Vean versículos 29 y 30. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Para que no quedara duda. Y pensando el rey lo que había de suceder en el futuro, Daniel le dice a Nabucodonosor que él, ¿quién es él? El Dios verdadero es el que revela los misterios. Le había mostrado a Nabucodonosor lo que habría de ser en los postreros días, pero no conociendo el rey lo que significaba, y no porque en Daniel, como él mismo lo reconoce, hubiera más sabiduría que en todos los vivientes,
Daniel le dice, le estaba listo para darle la interpretación reconociendo de quién la había recibido. Y esto es importante. Miren lo que dice Génesis 41:16. Porque hay enseñanza aquí. Vean lo que dice Génesis 41:16. Y aquí tenemos un caso también parecido, y es el caso de José, que interpreta el sueño de Faraón. Y en Génesis 41:16 dice así la escritura: respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vean también lo que dice Hechos 3:12. Hechos 3:12. Vean lo que dice este pasaje. Hechos 3:12. Dice así la escritura. Vamos a ver desde el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuanto éste había resuelto ponerle en libertad. Pero hasta ahí, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué nos enseña esos pasajes? Tanto la actitud de Daniel como la actitud de José, como lo que está diciendo Pedro. Aquí, hermanos, cuando hagamos las cosas, no esperemos buscar reconocimiento. Cuando hagamos las cosas para Dios, no esperemos buscar reconocimiento, porque es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Que toda la honra y la gloria se la lleve Él, porque si lo hacemos es por Él. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tu mano derecha no sepa también lo que hace la izquierda. Él es el que debe llevarse la honra, porque Él es el único digno de toda gloria, honra y honor. Y esto es lo que estaba dejando muy en claro precisamente Daniel. Eso es importante porque Daniel dirige toda la honra y la gloria a Dios y no a él. Podía haber actuado como Arioc: he hallado, rey, he hallado a este hombre que te va a decir la interpretación. Daniel pudo haber dicho: conozco la interpretación, y hubiera buscado favores para él, pero no fue así. Él le dio la honra a quien tenía que dársela. La gloria era a Dios, no a él. Si le fue revelado el sueño y la interpretación, fue por la gracia de Dios, porque Dios quiere dar a conocer su voluntad. Y otra vez, esto no ha cambiado. Dios quiere revelarse al hombre. Dios quiere que el hombre le conozca. Dios no quiere que el hombre siga en la ignorancia y en la mentira. Vean lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y otra vez, versículos 26 y 27. Aquí está el propósito, lo que estaba haciendo Daniel, que el rey conociera la verdad. Aquí está el propósito por el cual Dios le da vida a todo hombre sobre la faz de la tierra. Aquí está la respuesta a la pregunta que por siglos se ha hecho el hombre. ¿Cuál es el propósito de vivir? Bueno, versículo 26 dice así: y de una sola y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, que no hay hombres de sangre azul, verde, morada, ¿no? Todos tenemos
y todos venimos de una misma sangre. Yo no sé por qué existe el racismo, ¿verdad? Decía Hitler que ellos eran de sangre azul, aria. No, 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 no. Aquí dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Es decir, no es una casualidad el que tú y yo hayamos nacido en este espacio de tiempo. Algunos de 1920 hasta la fecha, ¿no? No, no, no. No, el que ha decidido eso ha sido Dios. Y luego dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y luego dice, y los límites de su habitación. ¿Qué significa eso? Límites de habitación, años de vida. ¿Quién determinó que naciéramos en este espacio de tiempo? ¿Quién es el que nos ha dado X cantidad de años de vida? ¿Con qué propósito? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Pero mira esto, mira lo que dice el versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento. ¿Qué le dice Jesús a estos religiosos? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que quiere Dios del hombre es arrepentimiento, porque nosotros nos hemos alejado de Él por nuestro pecado. A que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es tu abogado? Porque dice que en aquel día él juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón, no por nuestra justicia. Porque dice la escritura ahí en Jeremías que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Pero dicen Romanos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro. ¿Cuál justicia? ¿La nuestra? No, la de Él, la justicia de Él, para que Él sea el justo y el que justifica, dice Romanos, a los que son de la fe en Jesús. Entonces, esto no ha cambiado. Dios quiere que el hombre conozca la verdad, que no siga en la ignorancia. Vean versículos, regresando a Daniel, ya estoy terminando, Daniel 31 al 36. Dice así, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, es decir, muy hermosa. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Te acuerdas? Te dije que recordaras esa palabra piedra de allá de Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12. ¿Qué decía? Jesús es la piedra ¿qué? Desechada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza de ángulo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y luego dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Escucha lo que dice, no con mano, es decir, que no es humana. E hirió a la imagen de donde vino. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nabucodonosor esperaba dos cosas de Daniel. En primer lugar, que le revelara el sueño que él había tenido.
Y en segundo lugar, que se lo interpretara. Y entonces en estos versículos que hemos leído, Daniel está haciendo la primera de las dos cosas. Por la gracia de Dios, le está revelando el sueño que había tenido, que era relativamente sencillo. Él había visto una imagen que era muy grande, cuya gloria era sublime y su aspecto terrible, quizás por el tamaño, las dimensiones y los rasgos fuertes que tenía esta estatua. Pero dice que estaba en pie delante del rey en su sueño. Estaba compuesta de varios metales, lo que le daba esplendor y brillo, como todas las cosas que ofrece este mundo para seducirnos. ¿Qué dice 1 de Juan 2, del 15 al 17? Vean lo que dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De dónde viene la vanagloria de la vida y los deseos del mundo? Bueno, vean el capítulo 5, versículo 19 de Primera de Juan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora recuerden esto. Ahí en Mateo capítulo 4 dice que Satanás llevó al Señor Jesús a un monte muy alto y le mostró toda la gloria de los reinos. Y le dijo, esto a mí me ha sido dado temporalmente. Si tú postrado me adorares, yo te lo daré todo. Gracias a Dios porque Jesús sabía que eso era vanidad. Eso era algo efímero. Bueno, la imagen no permaneció mucho tiempo erguida a pesar de todo su esplendor, porque dice, leíamos, que una piedra la hirió en sus pies y la desmenuzó hasta que fue convertida en tamo que se lleva el viento. Y esto, para que lo entendamos un poquito, es como lo que vemos aquí en el norte. Ya ven esas maromas que quedan secas después del verano, llega el otoño y entonces se desatan los aironazos esos del norte, ¿verdad? Y están rodando por todos lados y tú las pisas y se hacen ¿qué? Más o menos. Esto es para que entendamos esta imagen. Pero dice que la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, esta piedra, ¿quién es? ¿Y qué parte fue lo que hirió? La parte de barro, que fue la que hizo que se derrumbara toda la estatua. Esto lo veremos en el siguiente estudio, pero esa parte de barro es el último gobierno. Esto lo veremos más adelante. La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este será el gobierno hasta ahora menospreciado del Señor Jesucristo, pero que se impondrá sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, y va a suprimirlo todo y ponerlo bajo sus pies. Vean, esto va a suceder. Lo dice la Escritura. Vean lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto va a suceder. Esto va a suceder. En este mismo sentido, déjame enseñarte lo que dice Primera de Corintios. Mira, es bonito lo que dice este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Y es muy interesante. Tiene mucho contenido doctrinal y escatológico esos versículos anteriores, pero solamente leamos 24 y 25. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. ¿Quién? Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis 20:14, ahí lo dice. Porque las cosas las sujetó, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Eso es complicado. Un día esto lo veremos. Bueno, hasta ahora hemos visto el sueño, pero la interpretación, que es lo que a continuación va a explicar Daniel, eso lo veremos el siguiente miércoles. Así que no te pierdas la interpretación porque es muy importante para nuestros días y para que reafirmemos el hecho de que Dios conoce el futuro y Él tiene control de la historia humana. Él es omnisciente y dijo estas palabras por boca del profeta Daniel años antes de que sucediera. Por lo tanto, esto me enseña algo, que su palabra se va a cumplir. Él lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque no dejarán de cumplirse hasta la última tilde de lo que está escrito en esta ley. Entonces tenemos una palabra muy segura a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Dice ahí el apóstol Pedro en su segunda carta. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. No se pierda el segundo miércoles porque va a estar interesante. Va a estar interesante la interpretación del sueño. Vas a decir, es maravillosa la palabra de Dios. Nos vemos el siguiente miércoles. Dios les bendiga. Gracias por seguir nuestra